¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos ustedes? Es un gusto poderlos tener el día de hoy aquí en Voz de Enfermería. Y pues bueno, hoy estamos muy contentos porque nos va a acompañar una gran enfermera súper talentosa, dedicada a la docencia y a la investigación. Dentro de toda la actividad que ella ha tenido, pues también se ha caracterizado por ser editora de una revista en específico, de la revista de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues bueno, de la cual ha tenido un gran desempeño laboral y sobre todo académico y científico. La hemos considerado así como una enfermera totalmente académica que pues bueno, su ámbito ha sido de gran trascendencia. Y hoy, pues siendo el Día del Niño, pues la tenemos aquí con nosotros y ella es la maestra María Antonieta Castañeda Hernández. Maestra, bienvenida. Muchas gracias Armando por esta invitación y esta oportunidad para poder conversar, no solamente contigo, sino con toda tu audiencia, que me parece que ya es bastante audiencia, ¿no? Ya tiene seguidores muy importantes. Muchísimas Así. gracias. No, muchas gracias sobre todo por dedicarnos este tiempo, este espacio, porque sabemos que, pues bueno, está súper ocupada entre tantas actividades de tipo laboral, pero también académicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, maestra Castañeda, le vamos a hacer una pregunta. La primera pregunta del día de hoy con nosotros en el programa. Y es, si nosotros tuviéramos en este momento en nuestras manos una tarjeta de presentación, ¿qué diría esa tarjeta de presentación de María Antonieta Castañeda Hernández? Pues en esa tarjeta principalmente creo que llevaría mi nombre. Regularmente me identifico como María Antonieta. Mi nombre responde pues a los nombres de mis dos abuelas materna, que es María, y Antonieta, que es mi abuela paterna. Y mis dos apellidos, que bueno, pues necesariamente pues corresponden a cada uno de mis padres. Entonces, de inicio esa tarjeta diría María Antonieta Castañeda Hernández. Y en el tenor del contexto de la presentación de la tarjeta, pues eso, a lo que me he desempeñado académicamente, que es editora de la revista de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fundamentalmente creo yo que eso diría la tarjeta. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué más que mi propia persona para esa tarjeta de presentación? Muchísimas gracias. Qué bien, qué bien. Y bueno, maestra Castañeda, pues tenemos de conocimiento que usted desde muy pequeña estudió la carrera de enfermería, la carrera técnica. ¿Y cómo fue que se empezó a involucrar con la enfermería? Bueno, pues todo inició en casi al término de la secundaria. Todavía no cumplía ni los 15 años cuando terminé la secundaria. Y bueno, creo que hay algo muy importante que debo comentar en este sentido porque, bueno, yo provengo de una familia grande. Somos 8 hermanas y un hermano. Y yo soy la sexta de este bloque de hermanas y de hijas, ¿no? Y entonces para mi madre siempre fue muy importante el hecho de que por ser mujeres tendríamos que estudiar. Para ella era importante que tuviéramos los medios y los modos para poder subsistir y ser independientes y autónomas. Entonces, cuando terminé la secundaria, o casi la terminaba, mi madre me preguntó, ¿qué quieres estudiar? Y entonces, no sé si por
digo, nadie de mi familia es enfermera, y entonces yo le dije que quería ser enfermera, que quería estudiar enfermería. Y entonces ella, en lo primero que pensó fue, tenemos que preguntarle a alguien sobre las escuelas de enfermería. Y entonces al primer persona que acudió en la lógica fue a la enfermera visitadora que ahora sí que valga la redundancia, nos visitaba en nuestra casa del centro de salud de la comunidad. Entonces llegaba una enfermera visitadora y a ella le preguntó y amablemente nos orientó sobre las 2 escuelas que ella conocía. La primera, que fue la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que cuando acudimos a ese proceso de selección e inscripción ya se había terminado, y entonces, bueno, fuimos a la segunda opción, que fue la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Entonces ahí fue donde me formé como enfermera. Y estudió en la Escuela Nacional de Enfermería. Y así fue. Todavía en el Palacio de Medicina, ahí estaba la sede de la escuela de la ENEO UNAM, que estaba en 1900, yo soy el número de cuenta 79, entonces en el año 79 fue que ingresé a estudiar enfermería el primer semestre en el Palacio de Medicina, y posteriormente ya para el segundo fue que nos trasladamos al plantel en el Camino Viejo a Xochimilco. Ok, pero ¿qué le motivó a estudiar enfermería? Es decir, quiero estudiar enfermería. Quiero estudiar enfermería. Y entonces, pues así fue. No podría, en este momento no podría distinguir qué fue lo que en ese entonces me impulsó, pues, y me motivó, no lo sé bien, me motivó a decir quiero ser o quiero estudiar. En ese entonces quiero estudiar enfermería, y así fue. Y pues bueno, hace la carrera técnica, la concluye, pero la vida académica de María Antonieta Castañeda apenas iniciaba, ¿no? Porque realmente el recorrido que tiene académicamente María Antonieta Castañeda es mucho. Pero bueno, termina la carrera técnica de enfermería. ¿Y después qué siguió académicamente? Académicamente, bueno, pues el servicio social es una serie, es un trayecto de toma de decisiones importantes, que las distingo como fui tomando decisiones a ese respecto. Y entonces hice el servicio social en la Secretaría de Marina. Me asignaron una plaza de servicio social en Ixtapas y Guatanejo. Por supuesto, fue un año de aprendizaje muy importante y de maduración muy interesante en ese sentido. Y cuando regreso del servicio social, pues entonces inicié en la búsqueda de trabajo, de iniciar mi vida laboral. De inicio, bueno, mi primera opción fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, y así fue, solamente que yo regresé en un tiempo en el que se retrasaba el asunto de la primera contratación, y entonces fue que entonces me dirigí al Hospital General Dr. Manuel G. González, y ahí fue donde inicié mi vida laboral. Ya casi al término, por ahí ingresé en el 83, y por ahí del 87, ya casi al término, pues es que me dan mi primer contrato 08 para ingresar a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero en ese periodo de 4 años acontece que cuando regreso de mi servicio social y presento mi examen profesional, porque todavía en ese entonces se presentaba examen profesional con sinodales en todo un protocolo, pues, de titulación. Es que la presidenta del jurado de sinodales me pregunta si quiero estudiar el bachillerato.
Y entonces las respuestas, digo, y es por eso comentaba que es un trayecto de toma de decisiones que van delineando la vida, en particular que fueron delineando mi vida y los caminos hacia donde tenía que dirigirme. Y entonces estudio el bachillerato en el CCH Sur, en el turno 03 todavía, estudiando y trabajando en el GEA González, y casi cuando estaba concluyendo el bachillerato me llaman del Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces tuve un tiempo ahí complicado entre los dos trabajos y el CCH, y bueno, pues ahí concluye el CCH. ¿Cuál es la opción para mí en ese entonces? Yo creo que la pregunta fue estudiar otra carrera que no fuera la enfermería. En ese entonces me respondí que debía seguir en la enfermería, ya con otro tiempo de recorrido y otra serie de experiencias, y entonces decido hacer el complementario a la licenciatura. Y entonces, pues bueno, lo hago en la universidad, en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, pues ahí es donde se va uno enriqueciendo de las diversas posibilidades y contextos universitarios, donde creo yo que el panorama se va abriendo, el abanico de posibilidades se va abriendo, y entonces, bueno, pues para entonces yo ya tenía la especialidad de enfermería en rehabilitación, y después hice la especialización en enfermería pediátrica y después en administración y docencia para poder, pues en ese sentido de reconocimiento a lo que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social nos va ofertando en oportunidades, bueno, pues entonces fue que decidí hacer este recorrido de formación escalafonaria, digamos, necesaria para poder escalar en el instituto. No sé, no te escucho, Armando. Toda esta parte de esta trayectoria académica hasta donde vamos ahorita, pues es la persistencia, ¿no? Porque siempre has sido muy persistente. Porque, pues bueno, al tener dos trabajos, al hacer el bachillerato y al decir, bueno, posterior a esto sigue el complementario, significaba que María Antonieta también ya tenía también una visión más amplia, ¿no? Como que estaba buscando por ahí un panorama más amplio de lo que quería hacer, ¿no? Sí, sin duda. El haber estudiado el bachillerato en CCH Sur después de la enfermería. Distingo ahora que la formación en enfermería se complementó y se enriqueció con la formación del bachillerato posterior. Y me atrevería a decir que de la enfermería, pues salí formada como un cuadrado, ¿no? En donde tenía algunas esquinas que debían limarse, y en ese sentido es el haber estudiado 3 años de bachillerato en el CCH Sur. Puedo decir que se fueron limando esas esquinas de tal manera que se fue convirtiendo mi experiencia formativa en un ciclo dinámico, continuo, porque finalmente eso es la parte que enriquece y que me enriqueció a mí y me permitió tener una visión, digamos, una forma diferente de mirar las cosas, de mirar mi propia realidad, de mirar mi propio contexto, y entonces decidir qué hacer con eso, decidir qué hacer. Y entonces, pues bueno, después vinieron otras oportunidades y otra formación académica adicional, ¿no? Que independientemente al escalafón institucional, bueno, me han permitido desempeñarme en diversos ámbitos infinitos, ¿no?
en esas 4 áreas fundamentales de desarrollo profesional y laboral, que pues es la asistencial, fundamentalmente la asistencial, la de gestión de los servicios, la de educación. He sido profesora de asignaturas de diversas en instituciones educativas privadas y públicas, he sido coordinadora de cursos, digamos, en este tiempo de recorrido he recorrido diversos escenarios posibles de formación de enfermería y en algunos otros de otros profesionales. Y bueno, el hecho de haber hecho un diplomado de epidemiología clínica en el año 92 en el Hospital de Pediatría, entonces como enfermera especialista pediatra, me dio la posibilidad y proyección en el sentido de irme y de ir incursionando en la investigación y en la práctica de la investigación, primero cuantitativa, ¿no? Para posteriormente hacer la maestría en ciencias en investigación en sistemas de salud. Y luego, bueno, posteriormente, pues ya estando de tiempo completo en la Escuela de Enfermería siglo XXI, la que tenemos en San Jerónimo, pues se dio la oportunidad de iniciar, digamos, esta carrera editorial como representante entonces de la delegación suroeste del Distrito Federal. Y empecé mi carrera editorial al mismo tiempo, a la par de la carrera docente de tiempo completo, como miembro del Comité Editorial Nacional en ese entonces, en el año de 1999. Estuve como casi 2 años como comité editorial y después me invitaron a participar como editora asociada de la revista con, pues ahora la doctora Juanita Jiménez, en ese entonces, pues yo le llamaba Juanita, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, pues Juanita Jiménez era la editora de la revista en ese entonces, colaboré con ella como editora asociada, vino la oportunidad de la maestría en ciencias, y después, posteriormente, cuando ella ya tenía la necesidad de, pues, de trabajar de lleno en la comisión permanente con la maestra Graciela Arroyo de Cordero, bueno, pues entonces mi primer periodo como editora fue de 2004 a 2006. Entonces ella se va y me deja la estafeta de la editorial de la revista y bueno, pues así consecutivamente, dado que la revista no contaba con una plaza en la estructura, pues es necesario que yo regrese a mi base como jefe de piso. Entonces ya tenía mi base como jefe de piso en el Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional. Y entonces, bueno, pues así el camino continúa. Y pues bueno, durante todo este trayecto, pues después existe la posibilidad ya de que usted ya fuera la titular editora de la revista de enfermería, en donde pues bueno, ya existía un antecedente, pero viene a darle una parte de innovación a la revista, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto de esa parte de la innovación que tuvo durante ese primer tramo de como titular de la revista de enfermería? Sí, transcurrieron 8 años, de 2006 a 2014. Transcurrieron 8 años, 4 años en la Escuela de Enfermería del IMSS, y los otros 4 años, casi 5, fueron como supervisora de enfermería en el Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional, siglo XXI. Y bueno, en ese transcurrir del tiempo, pues yo estaba a punto de cumplir mi tiempo laboral de 27 años, y bueno, surge en ese entonces también la oportunidad de participar, de colaborar en un gran proyecto, en un megaproyecto para la revista de enfermería. Y entonces me incorporo en abril
del 2014, ya casi a punto de cumplir mi tiempo. Y ya en agosto se genera, bueno, ya estaba en una plaza de coordinadora de programas, y entonces me asignan la plaza ya de coordinadora de programas, en ese entonces como nivel 50, para tener la responsabilidad de la editorial de la revista de enfermería. Iniciamos a trabajar, valga también reconocer la voluntad y digo yo, la buena voluntad y la conjunción de voluntades para llevar a cabo ese megaproyecto para la revista. Y es que hasta entonces la revista se publicaba en formato impreso, solo en impreso con baja cobertura de distribución. ¿De qué se trató este megaproyecto? Pues de impulsar la revista a formato electrónico, de impulsar la revista con un sistema de gestión editorial y de impulsar la revista a través de su visibilidad en un sitio web, que son los que hasta ahora espero que las personas que nos escuchan conozcan. A través de su sitio web se visibiliza la revista, y no solamente tratándose de un sitio web, no solamente se visibiliza la revista, sino otros recursos educativos y académicos dentro de la publicación de ese sitio. Entonces, de eso se trató el asunto. Por 5 años trabajamos en ese mega proyecto. Perfecto. Un favor, maestra, si se puede acercar tantito su micrófono para que la podamos escuchar un poquito mejor. Sí, gracias. Okay. Y pues bueno, se da todo este engranaje de el hacer investigación, pero también el poder publicar y ayudar a los otros a poder hacer pues, sus publicaciones, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer procesos de enfermería que bien pudiesen publicarse, algunos artículos de revisión que se hacen, ¿no? Y pues bueno, también algunas investigaciones que nosotros llegamos a hacer como profesionales de la enfermería. Pero desafortunadamente no estamos acostumbrados a consolidar la investigación a partir de la difusión, sino que la concluimos y la guardamos. Y este trabajo editorial precisamente consiste en eso, ¿no? De que usted nos apoya o ha apoyado a muchas personas para poder publicar esas investigaciones, esas revisiones de la literatura, ¿no? Dentro de todo esto, ¿cuál ha sido una de las satisfacciones que usted ha tenido durante este trabajo editorial? Pues yo creo que el principal motivo es eso, que a partir de que la revista empieza a editarse y a publicarse en formato electrónico, entonces es que nos empezamos a comunicar de manera electrónica, a través del correo electrónico, a través de una llamada telefónica, a través de... Y regularmente esa comunicación es entre 2 personas, a través de textos, a través de la voz, pero no de las caras. Y creo que lo que se hacía o lo que hacía entonces en el 2004, en ese bienio de 2004-2006, era que los autores acudían. Y digo, hablo en el término de autores sin distinción genérica. Acudían y nos sentábamos a platicar y a conversar sobre sus ideas con las cuales plasmó y organizó una serie de párrafos, una hilación de palabras, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgió eso? ¿Cómo fue que lo hizo? Ahora, creo que la gran satisfacción es que siempre que sucedía eso, yo les hago una propuesta editorial y entonces su expresión casi de siempre es: eso era lo que yo quería decir, pero no encontraba, ¿no?, la forma en cómo decirlo. Y entonces esa es, creo que, de las mejores satisfacciones, porque los autores
nos aproximamos aún bajo esta mediación electrónica de medios de computadora, de correo electrónico, siento que nos vinculamos, nos aproximamos y entonces es una tarea de formación y de vinculación deseable para que no sea, si es el primer artículo que escribe y que publica, no sea el único. Siga en ese tenor de seguir escribiendo, y es ahí donde se encuentra el verdadero sentido, ¿no?, de esta tarea, ¿no? Ser editor es un sinfín de cosas. Si ahorita me preguntara sobre una definición en particular de ser editor, simplemente te diría que es una labor muy compleja porque significa eso, interactuar, significa relacionarnos, significa comunicarnos, significa, en un término muy, digamos, muy formal, de interpelarnos y de permitirnos comunicar y decir nuestros saberes. Es un intercambio de saberes muy, muy importante. Entonces, creo que esa ha sido la mejor satisfacción. No te escucho. No te escucho. También para muchos es conocerla, porque detrás de toda una revista, detrás de una publicación, existen un sinfín de actores que como Así ya es. ahorita lo comentó, no se ven, no se pueden visibilizar, ¿no? Entonces ahorita tenemos esa oportunidad de conocer a esta gran persona, a esta gran enfermera, a esta gran enfermera académica y científica que nos ha dado esos aportes y que a través de su trabajo, pues existe una métrica impresionante de cuántas personas revisan un artículo o la revista, ¿no? Entonces eso es una parte bien importante y es aquí cuando nosotros en el programa también nos sentimos muy satisfechos. ¿Por qué? Porque visibilizamos a aquellos actores que están detrás de un gran producto, ¿no? Como en el caso de usted. Y pues bueno, ya también quisiera comentar, por último, que usted fue la primera enfermera en recibir un premio, un reconocimiento importante a nivel nacional. ¿Nos podría comentar un poquito al respecto? Sí, quizá debería comenzar con la llamada telefónica en ese entonces de la maestra Olivia Poblano, que me comentaba y me hacía la invitación para participar en la terna de esta justa valoración, ¿no?, al desempeño, al mérito, porque es un galardón al mérito, en este caso denominado Guadalupe Cerisol. Entonces es a partir de una llamada telefónica y de estar en ese entonces, me recuerdo, en Huastepec, iba regresando después de una participación en la elaboración de guías de práctica clínica. Y entonces recibo la llamada, llego aquí a la Ciudad de México, exactamente en Centro Médico, y me pide una serie de documentaciones que finalmente, bueno, pues se cubrió. No fue más que esperar un tiempo y después recibí otra llamada telefónica del doctor Alberto Lipschitz en un desayuno, precisamente. Estábamos desayunando con unas amigas y entonces recibo la llamada del doctor Alberto Lipschitz para decirme que me habían denominado, bueno, que había sido ganadora en este caso para obtener el galardón Guadalupe Cerisol, y que me iba a ser entregado en ese entonces en la ceremonia del Día de la Enfermera, 6 de enero. En el año 2013, la evaluación se hizo en el año 2012, y bueno, y me lo entregó el presidente que iniciaba en ese entonces, Peña Nieto. Entonces ahí fue donde me fue entregado ese galardón después de 25 años de trabajo. Y recuerdo muy bien que Alberto Lipschitz me preguntó, ¿y cómo se siente? Y le dije,
pues creo que merecidamente por mis 25 años de trabajo, y entonces me dijo, bueno, creo que hay más de 100 personas seguramente que tienen 25 años de trabajo igual que usted, pero no todas, eso me dijo, no todas esas personas tienen el desarrollo académico que usted presentó y motivó. Entonces, fueron palabras muy sensibles en ese entonces para poder sentir, además del merecimiento, ¿no?, de 25 años de trabajo en el IMSS, de desarrollo académico, desarrollo de investigación en ese entonces ya había, y desarrollo docente, pues merecidamente un galardón con 25 años de trayectoria institucional. Y muy merecido, por cierto. Y ya, pues bueno, estamos Tu muy micrófono, merecido, por cierto. tu micrófono. Ah, está encendido. Sí, sí, está encendido. Pues bueno, muy merecidos, por cierto, después de 25 No te años. escucho. Ay, permítanme. Ahí, ya, se escucha. Es que parece que sí se escucha, a lo mejor y usted no, A no pero ser que parece que sí sean se mis escucha. audífonos, pero creo que Sí, no. es que al parecer sí van a ser los audífonos, creo. Ah, Sí, son mis ¿sí? audífonos. ¿Sí, sí me escucha? ¿Sí me escucha? Perdón, son mis Ajá, audífonos. exacto, van a ser sus Sí, audífonos. permíteme un momentito. Ok, ok, ok. A ver si... A ver, vamos a esperar un tantito en lo que Ah, la maestra Castañeda se conecta a través de otros audífonos. Y pues bueno, para en lo que se conecta, pues sí es importante mencionar que la maestra Castañeda pues es toda una institución en cuanto en la enfermería, tanto en la parte asistencial como en la parte directiva, pero también en la parte científica, ¿no? Y lo podemos ver a través de las publicaciones que se tienen en la revista de enfermería del IMSS en los años que nos ha comentado. Y pues bueno, también les decía, las métricas que tiene cada uno de los artículos y de las revisiones que tiene la revista de enfermería, pues ahí simplemente se puede observar, ¿no? Y por otra parte, el cómo guía al autor para que pueda externar esa idea, la plasme y la pueda publicar. Eso también es algo muy, muy interesante. ¿Sí nos escucha, maestra Castañeda? sí, ya te escucho. No sé ustedes. Y pues Ok. bueno, por curiosidad, porque decía ahorita hace unos momentos que usted es toda una institución en lo que es la docencia en enfermería, lo que es en la parte también directiva y en la parte científica. Y estamos hablando de cuántos años de trayectoria de María Antonieta Castañeda en la enfermería. Pues estamos hablando, pensaría que si juntamos todos, 40 años. 40 años de 40 ejercer la años, enfermería en sus sí, diferentes vertientes. sí, así es. Pues la verdad nos deja pues muy entusiasmados con esta plática. Gracias por darnos la oportunidad de conocerla, porque bueno, vuelvo a repetir, a veces estamos invisibles. ¿Por qué? Porque formamos parte, ¿no? O estamos detrás de bambalinas de un mucho producto, y en su caso del producto científico. Muchísimas gracias por ser aporte, gracias por abrirnos ese corazón y por enseñarnos quién es María Antonieta Castañeda Hernández. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestro programa y para mí es un verdadero gusto presentarles a la maestra María Antonieta Castañeda Hernández, quien el día de hoy nos va a compartir un tema muy interesante denominado Formación de espíritus científicos en enfermería de estudiantes líderes en investigación. Maestra Castañeda, bienvenida. El público virtual es de usted. Muchísimas gracias. Pues bueno, empezaríamos con esta presentación pensada precisamente
en esta cúmulo de experiencias, cúmulo de vivencias y de trayecto a lo largo de la enfermería. Entonces, en función de esto, pues pensamos en esta posibilidad de poder compartir con ustedes esta experiencia que además ha significado también la formación de maestría en educación y ahora, bueno, es el estar estudiando ya el 5º semestre del doctorado en educación, que finalmente es en esa posibilidad de pensar y de mirar la formación desde otras perspectivas importantes. Entonces, esta formación de espíritus científicos, llamémosle así nada más, le agregamos para fines de la presentación en enfermería y pensamos que esta formación de espíritus científicos tendría que darse desde la formación como estudiantes para permitirnos desarrollar y desplazar nuestros saberes hacia que todas las experiencias ya en el ámbito y en el campo laboral profesional se signifiquen en ese tenor. Y entonces, para formación de líderes en investigación, en el pensamiento, pues posiblemente de eso, de que la investigación no es propiamente de un ámbito específico de aplicación. Bueno, como ustedes ya lo escucharon, mi nombre es María Antonieta Castañeda Hernández. En esta diapositiva presento mis 2 correos y mi dirección de ORCID, por si desearan consultar algo en particular, que quisieran saber algo de lo que tenemos en esta posibilidad de archivo ya electrónico y no necesariamente en papel, como antes lo hacíamos. Bueno, ¿cuál es la situación? Aquí yo solamente en ese tenor y pediría a Armando, me trataré de acotar al tiempo, le pediría a Armando que me vaya dando algunas pistas de tiempo también en ese tenor. ¿Cuál es la situación y por qué pienso que tendríamos que retomar este asunto de la formación? ¿Y por qué pensar que la formación solamente se tuviera que dejar o acotar a las instituciones académicas o instituciones educativas? En este contexto, Montpart nos dice y nos habla rápidamente de esa interrelación, de esa interacción entre quien investiga y quien consume y aplica en la práctica. Y si nos posicionamos, entonces quien investiga seguramente se encuentra en las instituciones educativas y quien consume y aplica en la práctica en esa posición tendría que ser las enfermeras clínicas, asistenciales, y en ese tenor tendríamos que acotar esta relación y acortar esta relación e interacción entre quien produce la investigación y quien la consume. ¿Quién investiga o quién produce? Para Montpart habla de varios aspectos importantes. Uno, no se difunden los resultados y se hacen trabajos de investigación, pues que necesariamente pudieran no ser aplicables a la práctica, y que esa fuera uno de los motivos principales por los cuales no se consumen ni se aplican. Y ahora en estos conceptos que escuchamos ahora recientemente de traducción del conocimiento a la práctica, de transferencia del conocimiento a la práctica y de trasladar el conocimiento científico que se produce en los procesos de investigación, traducirlo, trasladarlo y trasladarlo, digamos, y transferir a la práctica para que sea utilizado principalmente en la toma de decisiones. En este tenor, quien consume y toma ese rol, no se consume, el conocimiento no se consume,
entendamos como no se consume porque no se lee, y si se lee es posible que no se comprenda, y si no se comprende no se usa. Y entonces en ese tenor pues hay que traducir, transferir el conocimiento hacia la práctica clínica, que es donde tendría un fin preliminar, digamos, para que puedan tomar las mejores decisiones y favorecer a los usuarios finales del conocimiento, que son las personas que atendemos. Se habla necesariamente de algunos otros factores que tienen que ver con la escasa calidad de la investigación, el escaso rigor en las publicaciones denominadas como científicas, en el poco interés de las enfermeras asistenciales en la investigación y que fundamentalmente, bueno, es de ahí, del campo clínico, de la práctica clínica, donde tendrían que surgir principalmente las preguntas, los planteamientos, la problematización de lo que acontece en el cotidiano, en el diario, para finalmente poder pensar que ese conocimiento que se produce sea aplicable a partir de esos resultados. En este otro tenor, pues bueno, tenemos la necesidad de abordar primero la parte de la formación, y en este documento que publicó el informe, la UNESCO, como informe de la Comisión, acerca de reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación que desde mi punto de vista aplica o aplicaría a todos los niveles. Y en este aspecto particular, pues bueno, la UNESCO retoma este documento que habla principalmente, en este informe, nos habla de las contribuciones y de los factores que nos permitirían replantearnos el espacio de aprendizaje, y dice hasta la descolonización. ¿Cómo hemos venido construyendo los planes de estudio para la formación? ¿Y por qué pensar en la descolonización si se tuviera que pensar en el contexto mexicano? Pero es solo un punto de vista. Descolonización de los planes de estudio y la importancia del aprendizaje social y emocional. Estos aprendizajes sociales y emocionales que permitirían, y lo vamos a revisar en otro momento, permitirían precisamente empezar a mirar y a mirarnos con los otros de una forma horizontal y permitir que entre nosotros nos interpelemos para poder interpelar esta comunicación, esta interacción y estas formas de relación. Entonces, pensar que la educación, es decir, la forma de estructurar la enseñanza y el aprendizaje, tendría que ser a lo largo de la vida. La formación no termina en los 4 años de formación base. La formación no termina después de la formación, y en este caso, el proceso educativo de estructuración de enseñanza y aprendizaje es a lo largo de la vida. Las esferas social y emocional tienen que ser consideradas en todos los ámbitos posibles de la formación y o fuera de la formación. De tal manera que, bueno, pues aquí nos ponen entre comillas 6 puntos, son más, sobre la necesidad apremiante de replantearnos el por qué, el cómo, el qué, el dónde y el cuándo aprendemos. Si el aprendizaje es para la vida, entonces los espacios, algunos serán asignados porque son espacios de escuela y otros son espacios laborales y otros son espacios de la vida en sí misma. Y entonces pensar que para forjar futuros, en este caso específico, futuros en ese sentido, pues tendríamos que ser más sensibles a ese respecto,
ser más sociales y más emotivos en el momento de llevar a cabo el proceso educativo de enseñanza y de aprendizaje. Este nuevo contrato social para la educación, entonces, habla del acto de reimaginar. Y reimaginar nuestros futuros significa trabajar juntos para crear futuros que sean compartidos e interdependientes. Y entonces este nuevo contrato social para la educación debe unirnos en torno a nuestros esfuerzos, pero no son esfuerzos individuales, son esfuerzos colectivos porque es la única forma de aportar el conocimiento y la innovación. Entonces, para forjar estos futuros sostenibles y pacíficos, pues es necesario, ¿verdad?, para todos, basarnos en la justicia social, económica y ambiental, y también porque es importante defender la función que desempeñan los docentes. Los docentes con esta responsabilidad tan grande de tener en sus manos la formación. En este caso, hablemos del contexto mexicano, la formación desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. Entonces, todo nuevo contrato social debe basarse en amplios principios que sustentan los derechos humanos. Inclusión y equidad, cooperación y solidaridad, responsabilidad colectiva e interconexión. No somos entes aislados, eso tenemos que irlo retomando en ese sentido. Si repensamos el futuro, en el planteamiento, y es un punto de vista personal, en ese tenor, pues hablar de dar forma o formarse. Y el otro cuestionamiento que desde mi punto de vista es muy importante es cuál es el verdadero sentido de la formación. No es solo el cumplimiento de tiempos, temáticas, etcétera, sino cuál es el verdadero sentido de la formación desde el momento en el que nos juntamos en un espacio cualquiera, en un espacio, nos situamos en un aula o nos situamos en un espacio laboral profesional y todo toma sentido en la misma forma o desde la misma forma en la que empezamos a interactuar. Entonces, para Gilles Ferry, la formación, formarse, es objetivarse y subjetivarse en un movimiento dialéctico que va siempre más allá, más lejos. La educación para la vida, entonces, pues llega hasta donde nosotros lo deseemos. Algunas educaciones o formaciones, son por necesidad. Pero llega un tiempo en que la formación se convierte en una formación por deseo, más que por necesidad. Y entonces desde mi punto de vista, es cuando se disfruta tremendamente esa formación por deseo. Este sentido, pues entonces, la formación no es un proceso que se pueda asumir en la soledad, porque al inscribirse en el ámbito de la praxis, solo existe en el escenario de los hombres, en el encuentro y en el reencuentro con el otro y con los otros. Entonces, como sujetos, nos formamos a partir de la relación con el otro o con los otros, de la relación que establecemos en el mundo mismo deseable y de la relación que establecemos con el mundo y con la realidad, de tal manera que las formas en cómo interactuamos son formas de mediación en el que el marco de la temporalidad humana posibilita que como sujetos nos formemos y nos transformemos, o más bien un proceso de autotransformación con el otro
y los otros. Nosotros jamás seremos los mismos en la misma medida. Esta es una forma de interacción posterior a la relación que acabamos de tener a través de este medio. Jamás seremos los mismos. Tenemos que irnos pensando cómo nos podemos resignificar a partir de la relación que estamos teniendo en este momento. Entonces, ¿qué significa y cómo se entiende la formación? Se entiende en el mundo de las acciones, del actuar, del hombre, de la praxis. ¿Qué significa actuar? Expresión de una actividad en un ejercicio continuo. Y aquí me atrevería a señalar, y de hecho señalé, en el ser o en el estar en formación es una manera de decir existir. Es una manera de decir mi existencia y mi razón de ser. Es una forma de darle sentido a la vida, sentido que definitivamente no está determinado. Y entonces formarse significa asumir la responsabilidad. Por tanto, el formarme me permitiría actuar en consecuencia. La formación no es para seres pasivos, es para seres que se van a permitir conscientemente asumir la responsabilidad y actuar en consecuencia. De tal forma que, bueno, la acción es específica a la condición humana y a la pluralidad. No es una cuestión y es una condición humana desde el momento mismo en que tomamos conciencia de nuestra propia existencia y de nuestro propio sentido en ese tenor. Para Patricia Ducois, establece dos preguntas. Ella cita a Hannah Arendt en relación a por qué la formación dejó de ser propiedad exclusiva de la academia. Si recuperamos esta parte de la formación para la vida, entonces Hannah Arendt lo ve como la vida activa de la persona, entre paréntesis, condición humana, que se caracteriza por tres actividades prioritarias. La labor, básicamente basado en las necesidades biológicas y en la supervivencia. El trabajo, fundamentalmente en ese mundo productivo para lo cual nos formamos. Y el tercero es la acción, que es básicamente el desarrollo de la capacidad de ser libre. Y la capacidad de ser libre, de libre albedrío y de juicio y de toma de decisiones, desde la entrada de un nacer hasta la salida de un actuar, en ese recorrido importante desde el nacimiento hasta la muerte. Esta posibilidad que nos da Hannah Arendt precisamente nos hace pensar si en algún momento dejamos de aprender y si en algún momento deberíamos suspender nuestra formación o nuestra transformación. Y bueno, este esquema elaborado en ese entendimiento de mi persona, pues finalmente llegamos a tres momentos importantísimos, que es la formación, la transformación y formarse. De tal manera que en este sentido, pues en ese sentido evolutivo, pensaríamos que una persona profesional que se forma por deseo desarrolla habilidades propiamente ya en una capacidad de líder. En ese tenor, pues pensamos, si nosotros pensamos en ese concepto de transformación de líder como una posibilidad de influencia y de orientación en el rumbo de un grupo de personas, por supuesto en lo personal, hacia dónde dirigimos nuestros propios destinos, podemos entonces tener la posibilidad de que a partir
de las formas de relación, de interacción y de interpelación, logremos en eso ser capaces de canalizar la atención de las personas involucradas y dirigirlos hacia ideales comunes con un conjunto de características que, bueno, en este tenor pues hablamos de valores, de autodisciplina, de compromiso, de actitud positiva, de honestidad y crecimiento mutuo. Camino, eso, lograr que las otras personas identifiquen sus propios caminos y que identifiquen caminos comunes o caminos disímiles o diferentes. En ese tenor, bueno, pues en esa propia libertad que cada uno tenemos en este sentido. De tal manera que, bueno, pues pensar que si se necesita, qué se necesita para convertirse en líder. En algunos momentos los conceptos nos hablan de que el líder es innato, que se basa en creencias, ¿no? ¿Quién es un líder? Pues es alguien que reconocemos, pero que además los otros ya se reconocieron a sí mismos y son capaces de reconocer en esa persona eso que yo me reconozco en mí y que sé que va a poder influir en mis decisiones al respecto de lo que yo decida que voy a hacer. Entonces, por otra parte, el líder se construye, si se dice inclusive las personas que carecen de habilidades especiales, como las ya comentadas, pues pueden convertirse en un líder. Y no necesariamente, en la mayor parte de las veces, debe existir sensibilidad sobre la importancia de la enseñanza y el aprendizaje de liderazgo y, bueno, tener otras capacidades como la capacidad de conciliación y de convenio. De tal manera que, ¿cuál sería la importancia? Y no denominado como un enunciado interrogativo, sino como afirmativo en ese sentido, para entrar en materia de la formación de espíritus científicos, la importancia de cultivar el espíritu científico desde la infancia. Entonces, cuando el profesor le dice al niño no te distraigas, es porque le pareció más atractiva la imagen de una mariposa en vivo que de un dibujo con formas geométricas. Y entonces la importancia de cultivar el espíritu científico es hacer que los educandos se aproximen lo más que sea posible al mundo, a la realidad. Y en ese sentido es precisamente la curiosidad, el cuestionamiento y la búsqueda de respuestas. De tal forma que la formación individual en un espíritu científico que tendría que pasar por 3 etapas desde la perspectiva de Gaston Bachelard, pues son 3 estados. El estado concreto abstracto y el estado abstracto. En este sentido, el estado concreto en el que el espíritu se recrea con las primeras imágenes del fenómeno y se apoya sobre una literatura filosófica que glorifica la naturaleza y que extrañamente, bueno, pues se convierten en objetos tangibles. El estado concreto abstracto en el que el espíritu añade a la experiencia física de poder tocar los esquemas geométricos y se apoya sobre una filosofía de la simplicidad. El espíritu se mantiene todavía en una situación paradójicamente compleja en ese sentido entre lo concreto y lo abstracto y bueno, por lo menos en
en el estado abstracto en el que el espíritu emprende esta, digamos, aventura de búsqueda de información voluntaria. Es esa búsqueda de respuestas donde aparentemente no las hay. Es esa búsqueda de respuestas invisibles o es esa búsqueda de respuestas que si no se objetivan no se hacen visibles. De tal manera que en este primer punto importante me parece que el primer deber del educador es dar y sobre todo mantener un interés vital en la investigación desinteresada. ¿A qué nos referiríamos? Puede haber muchas concepciones a partir de esto, de estos términos de investigación desinteresada. Es aquella investigación que se realiza por curiosidad, por un sentido innato de búsqueda, por aquello que me está revelando la realidad y que me permite irla descubriendo, cualquiera que sea la etapa formativa en la que se encuentra. Entonces, el educador debe mantener un interés vital en la investigación desinteresada, de tal forma que aquí tenemos a la par de los tres fases o estados de formación del espíritu. En este punto, pues lo primero que se desarrolla es el alma pueril, ¿no? O mundana, que es animada por la curiosidad ingenua, el alma profesoral, orgullosa de su dogmatismo porque fija en su primera abstracción. Esta primera abstracción es apoyada por todo lo que ha venido desarrollando en la enseñanza particular de alguna temática, de algún temario o de alguna asignatura. Y por último, un alma en trance de abstraer lo esencial. Y lo esencial con una conciencia, dice Gastón Bachelard, una conciencia científica dolorosa, liberada de los intereses inductivos, ¿no? Que además, bueno, precisamente es ese estado de conciencia científica donde todo aquello pareciera que se contrapone con espíritus científicos, y este artículo en particular habla de la formación de espíritus científicos en enfermería, y el primer punto que aborda es gestando líderes de una transformación necesaria e irla alineando e impulsando hacia principalmente una sociedad de la información y del conocimiento en sus siglas, esta vinculación entre la investigación, el desarrollo y la innovación. Principalmente en defensa del conocimiento como patrimonio para la humanidad. Se investiga para producir conocimiento en beneficio de la humanidad. En este predominio de un conocimiento éticamente comprometido. Y éticamente comprometido en el tenor de un conocimiento que se traduce en impacto social. Y no necesariamente que se traduce en una calificación o evaluación curricular. Este conocimiento, producción de conocimiento éticamente comprometido va en ese tenor. En la traducción del conocimiento para impactar socialmente a las poblaciones. Por otra parte, también tiene que ver con la estimulación o estimular el debate sobre el papel que el conocimiento disciplinar
de enfermería ha de desempeñar en la sociedad. En este tenor, bueno, pues tiene que ver con el crecimiento experiencial de la información versus procesos de convivencia, mejoramiento de la calidad de vida, respeto de los derechos humanos y, por último, una acción transformadora de la función social del conocimiento de enfermería. Y esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con ese reconocimiento social acerca de la profesión y de los profesionales. Esa concepción o significación que la sociedad tiene y que a partir de esto la misma sociedad nos reconoce como una profesión que aporta y que tiene una contribución para la misma sociedad. En esta otra diapositiva, entonces, pasamos al punto de la capacidad para producir beneficios directos a la ciudadanía. Y la pregunta es, ¿cómo incentivar procesos naturales de generación y gestión del conocimiento enfermero para dar respuesta a las necesidades de la población? Primer punto, que tiene que ver con cómo incentivar procesos naturales de generación y de gestión del conocimiento. Toda disciplina crece a partir de la formación y fortalecimiento de espíritus científicos. Esto no se contrapone con la creencia de que toda disciplina crece a partir de la producción de conocimiento, a partir de procesos de investigación. Sí, además, tendría que crecer a partir de la formación y fortalecimiento de espíritus científicos. Por supuesto, la formación en investigación ha de hacerse presente en todos los espacios donde los profesionales adquieren competencias orientadas a su desempeño en la diversidad de escenarios para el cuidado de la salud. Ha de hacerse presente en todos los espacios. La investigación aplicada a los cuidados, en siglas en particular para esta autora, es un enfoque de investigación emergente que defiende la necesidad de realizar investigación centrada en el sujeto más que en la enfermedad. Y el último punto que se expone es fomentar el pensamiento crítico. ¿A partir de qué? De la curiosidad, del cuestionamiento, de la creatividad, de la innovación y de la búsqueda de respuestas. Dice, potenciar a lo largo de la trayectoria formativa y desmitificar la investigación. ¿En qué sentido? Desmitificar la investigación y permitir que estos alumnos, estudiantes, educandos curiosos y entusiastas y preguntones hagan eso. Alimentar el espíritu de preguntar, de ser entusiastas, el espíritu de la curiosidad que perdimos desde nuestra etapa preescolar seguramente. ¿Cómo incentivar entonces estos procesos naturales? A partir de 3 propuestas, en donde la primera es enseñar y aprender a problematizar sobre lo cotidiano. ¿Y qué es lo cotidiano? La vida cotidiana no es rutina. La vida cotidiana no es trivialidad, no es lo natural. Creo que esa es una parte importante que hay que recuperar. Ya naturalizamos la forma de trabajar profesionalmente en la vida cotidiana. Lo naturalizamos y lo normalizamos en rutinas. Entonces, hay que pensar desde la forma habitual en que hemos venido haciendo las cosas, en las que las hemos venido imitando, en las que hemos venido adoptando prácticas y costumbres.
problematizar sobre lo cotidiano, es recuperar la capacidad de observar e identificar aquello que desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia no tendría que estar dándose de esa forma o tendría que darse bajo la influencia de una serie compleja de factores circundantes. El segundo punto es incentivar la transferencia del conocimiento, y la transferencia del conocimiento tiene dos sentidos. Es darle sentido y significado a la acción de cuidar, y es recuperar y visibilizar la capacidad de los cuidados y el poder que los cuidados aportarían al conocimiento disciplinar y a la acción disciplinar. Y en este sentido, bueno, pues el tercero, perdón, ya le achiqué aquí. Colaborar e incentivar en el trabajo colectivo. El trabajo colectivo de alguna forma nos permitiría volvernos a mirar y a reconocer como un grupo de profesionales con capacidades diversas, competencias diversas, pero al mismo tiempo complementarias, y reconocer que esa potenciación de trabajo colaborativo permitiría precisamente eso, ir empoderándonos en ese aspecto del cuidar, en donde las competencias pueden ser variadas, diversificadas y al mismo tiempo complementarias, y eso adquiriría un poder totalmente diferente en el sistema de cuidados. Estaría terminando con esta pregunta en particular. Investigar sobre el objeto de estudio de la enfermería. Lo reconocemos como el objeto de estudio, que es el cuidado, y esto necesariamente tendría que abordarse a partir de una necesidad o de un deseo. Retomando esos dos conceptos de formación tan importantes. Investigar tendría que significar una necesidad, sí lo es, o tendría que significar un deseo de transformación, de contribución y de aporte disciplinar que finalmente tendría que darse pues en un continuo ciclo colaborativo, profesional, disciplinar, interprofesional e interdisciplinar, porque la colaboración no solamente es al interior de la enfermería, o no tendría que ser solo al interior de la enfermería, tendría que ser en ese carácter de relación y de interacción que en los ámbitos laborales profesionales del trabajo es donde se da con mayor potencia, con mayor, cotidianeidad, se da con mayor amplitud en ese tenor del trabajo, de la relación, de la interacción y de la colaboración. Entonces, bueno, Armando, no sé cómo andemos de tiempo, pero podría terminar con esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Castañeda. Definitivamente que es un deleite el poder escucharla. Y ahorita vamos a ver esos comentarios que tienen por ahí, que ha hecho la audiencia. Esa forma de explicarlo tan sereno y tan sencillo, esa pasión que le pone a su actividad, de verdad que nos deja relajados y vemos la otra parte, ¿no? Que no vemos a la investigación tan rígida como a veces quizás nos las han enseñado, y esto nos motiva a escribir, nos motiva a analizar, y analizar desde qué aspecto. Por ejemplo, esta última diapositiva, investigar sobre el objeto de estudio de la enfermería. Esto es algo que nos quedamos, porque a veces queremos estudiar
otras áreas y pudiendo hacer muchas cosas para la enfermería, innovar, ¿no? Generamos técnicas y esas técnicas a veces no están escritas. ¿Y qué necesitamos? Documentar lo que realizamos. Y esa es una parte bien, bien importante que nos debe quedar claro a todos, a los que nos dedicamos a la enfermería y también a aquellos a quienes les gusta la investigación, ¿no? Esto es algo súper interesante. Muchísimas gracias, maestra Castañeda. Y pues bueno, ahorita vamos a leer aquellos comentarios que nos hace el auditorio virtual para que usted los pueda conocer, ¿ok? Y tenemos este. Ahí está. Ahí va este, ¿eh? Y dice, Alan Turing, Eddie, un verdadero orgullo del IMSS y con humildad reconozco su labor de ambos. Un mensaje para usted, maestra. Muchas gracias, Eddie. Y Maribel Farfán nos está viendo, nos manda un saludo, saludos cordiales, estimados colegas, y ella se encuentra en Baja California. Desde allá nos están viendo. Muchísimas gracias. Minerva Lizano dice, muy feliz de ver tan maravillosas disertaciones. Y pues bueno, la que ahorita acabamos de escuchar, de verdad que es súper interesante. Súper, súper interesante. Araceli Oviedo, ella nos está viendo desde San Luis Potosí y también nos dice que qué interesante. Benita Pérez Gómez nos ve desde Tabasco. Muchísimas gracias, Benita. Edith Flores nos saluda desde Tijuana, Baja California. Rosario Rueda Cruz nos saluda desde el Istmo de Tehuantepec. Francisca Castro Durán, que también ya estuvo con nosotros en el programa. Buenas tardes, saludos amigo y a tu distinguida invitada. Muchísimas gracias. Araceli Miranda, qué gran trayectoria y qué padre ser del IMSS. Saludos, maestra María Antonieta. Tenemos aquí otro. Marisol Macoc. Saludos cordiales, excelente entrevista. Muchas felicidades. Muchas gracias por seguirnos. Araceli Miranda dice, así es, doctor, muchos trabajos se quedan guardados y debemos fomentar que se publiquen, que sean referencia para nuestros colegas de enfermería. En efecto, o sea, el motivo de este programa precisamente es poder publicar, poder ser visibles, ¿no? De lo que hacemos en enfermería. Y pues yo creo, ya la maestra Castañeda hace ratito nos dio por ahí sus 2 correos para que ustedes puedan, si están interesados en poder publicar o en poder escribirle, a lo mejor para alguna asesoría, yo creo que ella siempre está dispuesta para ello, perdón, y pues bueno, ahí están sus contactos, a ver si no, ahorita los ponemos nuevamente. Rosario Rueda Cruz dice, excelente trayectoria, maestra María Antonieta, motiva a continuar haciendo investigación. Y pues bueno, de eso se trata, ¿verdad? De que nos animemos a escribir y, ¿por qué no, posteriormente, hablarle a la maestra o mandarle un mensajito para solicitar su apoyo? Benita Pérez Gómez dice, qué bonito, felicidades, un ejemplo a seguir. Estefana Lara le manda saludos, maestra. Aruali PM nos saluda desde Fresnillo, Zacatecas. Y también dice, maestra María Antonieta, y felicidades, doctor Armando, por su programa y por sus excelentes invitados. Y es la licenciada Laura Elia Perales Medellín. Muchísimas gracias. Edgar Martínez, qué increíble trayectoria de la maestra Castañeda y qué gusto conocerla. La investigación no termina en el requisito de titulación. Hay un camino más allá en el que se difunde la evidencia y se le otorga acceso a la información a las nuevas generaciones. Gracias por formar parte de este proceso. Felicidades. Un saludo hasta Monterrey, Edgar.
¿Algo que quiera comentar al respecto, por ejemplo, de este comentario, maestra Castañeda, sobre las tesis que se quedan en el, en el, este, en el cajón y no se publican? Bueno, a lo mejor un tomo sí se queda guardado en el cajón. Las tesis forman parte de la literatura de consulta. Las tesis se pueden citar. Si no llegan a hacer un artículo de investigación, las tesis, dependiendo de qué tipo de formación y tesis, pero las tesis son documentos citables y las universidades tienen un repositorio de tesis en los cuales si tú consultas la biblioteca de cualquier universidad o facultad, tienen un repositorio de tesis y así es como se encuentran y se citan. Vamos, a lo mejor un tomo se queda guardado en la biblioteca personal, pero si se hace eso de digitalizar las tesis y colocarlas en un repositorio, se encuentran, porque tienen términos y conceptos claves con los cuales pueden ser localizables y citables también. Entonces, eso digo, por sentado se da. Me gustaría también añadir que la labor profesional de ser enfermera o enfermero no concluye con la formación, se continúa a lo largo de la vida laboral profesional. Y tal como lo comenté en alguna de las diapositivas, en cualquiera de los lugares o posiciones en los que nos encontremos, tenemos una gran responsabilidad. Seamos o nos reconozcamos como líderes o no, tenemos esa gran responsabilidad cuando contamos con un grupo de estudiantes que los tenemos a nuestra responsabilidad y que esa responsabilidad estriba precisamente en cuidarlos, porque me atrevería a decir que parte de la desvinculación de modelos, de reconocimiento de modelos por parte de los estudiantes, es esa, que en algunos momentos los estudiantes pueden significar mayor carga de trabajo, más molestia, tengo que enseñarles, no saben nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros que hemos estado en ambos escenarios, ¿no? Donde llevamos estudiantes a la práctica, nos encontramos con esta otra, pues, escenario donde nuestros estudiantes pareciera que no saben nada. Y esa es la otra posibilidad de responsabilidad profesional, donde eso, tenemos que cuidar a nuestros estudiantes. Y a veces lo digo como tenemos que cuidar a nuestros hermanos más pequeños, digamos que a nuestros bebés de la enfermería. Si no hacemos esto, no nos prodigamos cuidado, entonces créanme que seguiremos con una desvinculación teoría-práctica, una desvinculación institucional desde la institución educativa a la institución laboral. Esto es de suma importancia. Tenemos que hacer algo por ir disminuyendo la brecha de desarticulación teoría-práctica y de desarticulación entre instituciones, de desarticulación entre ser un nivel técnico y un nivel licenciatura, de desarticulación entre. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, cuando lo comenté, hablamos de toda esa parte. Y como dijera el Rey León, somos uno, ¿no? Entonces, ¿dónde están las diferencias? Claro. En grado académico, en ámbito o espacio de trabajo profesional, en de si tengo 20 años de antigüedad y tú tienes 2, en de si tu posición es ser estudiante y yo soy la que sé y tú no sabes nada, en esta desigualdad
impresionante y en algunos términos muy, pues muy crudo, pero hay que denominar a las cosas por su nombre en esta injusticia epistémica que se convierte en violencia cuando pensamos que nuestros estudiantes no saben y yo sí sé, porque tengo 10 años de expertise y en ese temor que llevo 15 años de experiencia cierta, pero tenemos que cuidar nuestro gremio y empieza por aquellos que vienen y no también. Pues bueno, eso ya me pasó. Muchísimas gracias. Maestra Castañeda, ahí ya empezamos a tener un poquito de problemas con su audio. Ah, ok. Ahí está, ahí está. Ok, Y, sí. y fíjese que ahorita lo que comentaba, ¿no? Precisamente viendo uno de los pilares de la educación, el saber convivir, ¿no? El cómo nosotros podemos transmitir a través de la convivencia entre los mismos miembros de la disciplina para poder compartir el conocimiento, ¿no? Pero de una manera positiva, de una manera afable, de una manera colaborativa, ¿no? Gremial, porque pues sí, a veces desafortunadamente se dan estos detalles en la práctica, ¿verdad? Sí. Yolanda Sánchez dice: un orgullo para enfermería y para el IMSS. Saludos, maestra. Beatriz Marcos López: felicidades a la maestra Castañeda por su brillante trayectoria profesional y excelente persona. Un gran abrazo. Muchas gracias, Muchas Beatriz. gracias, Betty. Y Yolanda Ramírez: interesante su tema, maestra. Enhorabuena, mucho éxito. La doctora Eva Meléndez Mar: muy grato escuchar a la maestra Castañeda. Admirable su trayectoria que me condujo a reflexionar en las extraordinarias oportunidades de desarrollo profesional que nos ofrece el IMSS. Felicitaciones y gratitud. Doctor Armando Cárdenas, por la oportunidad de escuchar a la maestra Castañeda Hernández. Muchísimas gracias por estar presente, maestra Eva Meléndez. Ciordia Jules: maestra María Antonieta, me encanta su forma de compartir el conocimiento, sin prisas, con ganas de permitirnos asimilar la información, con una voz educada y un lenguaje afable, una persona sencilla y humana. Mi admiración para usted. Qué bonito mensaje. Yolanda Ramírez dice que ella también coincide con su filosofía, maestra. Y Edgar Martínez nos dice: pregunta para la maestra. Durante nuestra formación profesional nos toca la elaboración de planes de cuidado acorde a diferentes casos clínicos asignados. Esta evidencia, bien fundamentada en la taxonomía Nanda-Nopnik, ¿se puede publicar en la revista de enfermería? Sí, sí se puede publicar. Se puede publicar con un desarrollo precisamente sistemático, tal cual es el proceso. El proceso de enfermería se puede publicar. Y deseable es que ese proceso que se planeó se llevara a cabo y se pudiera hacer la evaluación correspondiente de las intervenciones y en la lógica esas intervenciones y sus resultados se podrían discutir en un apartado de discusión, valga la redundancia, y pudiera haber conclusiones potentes en el sentido de esas intervenciones de enfermería que sí se llevaron a cabo, ¿no? En condiciones, digamos, de caso clínico, como bien lo comenta Edgar. Es publicable. Si tú revisas el historial de la revista, digamos, en el periodo de 2014 a 2019, empezamos a publicar en la sección de experiencia de la práctica casos clínicos y vas a ver el formato en particular con esta taxonomía y el desarrollo que hicieron cada uno de sus autores con diferentes propuestas. Entonces, igual y si me dejas o le dejas al maestro Armando tu correo, yo te puedo enviar algunas propuestas de artículos publicados y en función de eso, y si lo tienes, con todo gusto.
puedes guiarte en ese tipo de artículos que en un momento dado se desarrollaron, porque pues han de saber que estoy de vuelta a partir de mediados de año de 2023, todavía me encontraron trabajando y entonces regresé nuevamente a la revista. La revista la dejé en 2019 y entonces regreso a partir de junio de 2023 nuevamente. Y bueno, pues por eso logro recordar en qué periodo se publicaron más este tipo de documentos. Son muy importantes. Muchas gracias, maestra. Rosa Viveros, Sí, muchas gracias. le manda felicitaciones. Ivonne Rompa dice, muchas felicidades, maestra Castañeda. Y le hace una pregunta. ¿Qué cree que hace falta para la investigación? Híjoles, falta para la investigación y a lo mejor si pudieras abundarme un poco en ese tenor. Yo diría que formación. Formación en conocimiento, desarrollo de habilidades, porque al igual que muchas otras cosas que logramos dominar, en ese sentido del dominio del conocimiento teórico y práctico, también la investigación debe practicarse. Una vez que se aprende, debe practicarse, si no se olvida. Y la otra es que si no lograron motivarnos hacia esa investigación desinteresada, decía Gastón Bachelard, ¿no? Pues entonces está en nosotros hacer ese aporte de investigación desinteresada en el sentido de llevar hasta el beneficio de impacto social para las personas que atendemos. Es hacer investigación a partir de la problematización de lo cotidiano. Y lo cotidiano puede ser en el ámbito asistencial o en el ámbito educativo o en el ámbito, ¿no? Cualquiera de los ámbitos en la gestión, en la administración, cualquiera de los ámbitos donde nos encontremos o donde nos desempeñemos, se puede problematizar para llevar a procesos de investigación. Y eso me parece que es lo fundamental. Y cuando se hace esto, quiero pensar que ya se hace con ese genuino interés y desinterés de investigar para mejorar, de investigar para contribuir en algo, de investigar para dejar huella en el paso del tiempo. No sé si alguna vez, Ivonne, te has preguntado qué vamos a dejar las enfermeras mexicanas cuando nosotros ya no existamos. ¿Qué vamos a dejar? Porque me parece muy importante que quede huella del paso de la enfermería mexicana en el tiempo y en el mundo. Complicado. Complicado. No, muchas gracias, maestra. El Centro de Capacitación en Apoyo Vital dice, excelente frase, investigar desde la perspectiva del paciente, no de la enfermedad. Muchas felicidades, le envía. Diana Navarro, excelente ponente y líder. Un gusto escucharla y aprender de usted, maestra. Saludos. Le manda saludos. Sí, gracias, Diana. Un gusto. Diana Navarro de Aguascalientes, si no De me equivoco. Aguascalientes, así es, Sí. así es. Anel Carrasco nos saluda desde Toluca, dice, excelente motivación para seguir adelante. Abrazos. Maribel Farfán dice, feliz de escuchar y conocer a la maestra María Antonieta Castañeda. Mi admiración, respeto y cariño para una profesional inalcanzable, que continúa aportando en beneficio de la formación de espíritus científicos, dando siempre lo mejor de sí a la más bella de las bellas artes. Muchísimas felicidades por su magnífica presentación. Muchas gracias, Maribel, muy amable. M. Burgos
le manda felicitaciones y dice: un orgullo aprender de usted, muchas nuevas ideas en su presentación, y nos manda abrazos. Muchas gracias. Juana Velázquez dice: doctor Armando, muchas gracias por traernos a la maestra María Antonieta Castañeda. Siempre un honor poder escuchar sus palabras. Muchas gracias. Gracias, Juana. Claudia Alicia Vigil Pérez: siempre un placer escuchar a la maestra María Antonieta, por hacer sencillo el proceso de investigación. Eso motiva a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Claudia. Sakura Gómez: muchas felicidades, excelente ponencia e inspiración para seguir superándonos como profesionales de la salud y poder dejar huella en nuestro ambiente del área de la salud. Muchas gracias. M. Burgos: aprender de otros, aprender con otros, aprender de iguales. Muchas gracias, maestra. A eso se le llama intercambio de saberes. Exacto. Julio Gutiérrez Méndez: saludos. Mira, Julio. Un abrazo a mi querida amiga, la maestra Castañeda, por su importante aportación. Gracias, Julio. Un abrazo desde Tlaxcala. Ajá, así es, desde Tlaxcala nos está viendo. Muchas gracias, Julio, por seguirnos. Yolanda Ramírez: tiene mucho que compartir, maestra. Dios la siga bendiciendo. Luciérnaga Estrada: felicidades. Es muy grato escuchar a la maestra Castañeda. Saludos. Y pues bueno, así es como los mensajitos que nos han enviado nuestro auditorio virtual. Definitivamente, cada uno de nosotros, de los que la hemos escuchado, nos quedamos con una gran aportación. Gracias por darnos la oportunidad de conocer la maestra y de verdad, un placer, un privilegio poderla tener en el programa. Muchas gracias. Para mí es un honor compartir y que además este conocimiento y esta experiencia vertida en una presentación pues haya sido comprendida en toda su dimensión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Armando, muy amable. Pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por estar presentes. Gracias por seguirnos y ser esos fieles seguidores del programa En Voz de Enfermería, que vuelvo a repetir, es un programa que visibiliza lo que hacemos los profesionales de la enfermería. Y como el día de hoy, así tuvimos esta oportunidad de tener a la maestra Castañeda, pues así vamos a seguir teniendo la oportunidad de tener a grandes personalidades que han hecho que la enfermería siga adelante. Y bueno, dejar ese camino ya abierto para las generaciones para que lo sigan innovando y sigan haciendo cosas nuevas, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Sigan disfrutando el Día del Niño. Por cierto, quiero mostrar en la parte posterior de un servidor, está una imagen de una niña y quiero decirles que esta fotografía me la regaló una gran amiga, una persona que quiero muchísimo, que es la maestra Castañeda, precisamente. Ella me regaló esta foto y también me regaló esta otra foto que está atrás de mí, que son dos niños, ¿verdad? A ver, platíquenos tantito de esa, una niña. De esa experiencia, maestra Castañeda, porque tuvo a bien regalarnos a varias personas que compartimos con usted, unos niños, esas fotografías tan sí, bonitas. Formó parte de una idea de hacer una exposición fotográfica por el Día del Niño y de la Niña. Y con la parte fundamental, que es el fotógrafo Jorge Ontiveros. Es un fotógrafo con gran sensibilidad y él trabaja con pueblos originarios. De tal manera que estas son la muestra nada más de una niña y de un niño tomados en sus hábitats, en sus contextos originales de vivencia en sus comunidades. Y entonces siempre le digo a Armando que fue la idea de hacer esta exposición fotográfica, que no la pudimos concretar, pero
que formó parte posterior de esta, pues de esta, ¿cómo decir? Pues de este reconocimiento y de esta labor importante que nos hace unirnos, ¿no? Pues, por diversas circunstancias. Y entonces, por eso esa primera foto de la niña, yo siempre le digo a Armando que soy yo, es mi niña interior, y Armando dice que el niño entonces es él. Somos niños a final de cuentas, y si nos recuperamos como tal, ¿verdad? Entonces vean la gran sensibilidad que tiene Jorge para retratar. Y además, bueno, si se hace un acercamiento a la fotografía de la niña, van a ver que trae un cabestrillo, porque dice Jorge que era una diabla, ¿verdad? Y entonces, como corría tanto, se dislocó ahí el bracito derecho y entonces está escribiendo con el izquierdo. Esa es una serie de experiencias de Jorge que también, bueno, ojalá que lo hubieran conocido. Y entonces hay creo, un bagaje como de 15 fotografías en ese tamaño. Entonces, que él me hizo un regalo muy importante y fue, miren, ahí está, muy importante. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a usted también por recordarnos, ¿no? Este día, el Día del Niño y de la Niña. Muchísimas gracias. Gracias Sí. por su participación, gracias por dejarnos este gran sabor de boca y este momento tan ameno. Muchísimas gracias por recordarnos lo que es la importancia de la enfermería. Muchas gracias. Y pues bueno, a todo el auditorio agradecemos la asistencia el día de hoy. Solamente el día de hoy nos vimos el martes por las cuestiones de tiempo, pero a partir de la próxima semana nos seguimos viendo los miércoles a las 6 de la tarde, como siempre lo hemos tenido. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy bonita Muchas gracias. noche. Maestra Castañeda, un abrazo y estamos en contacto. Bye bye. Igualmente. Muchas gracias.